Esta mañana el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste ha aprobado dos cosas muy interesantes y muy importantes. Y estamos con el alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández, con quien vamos a hablar de este tema. Esos dos asuntos que se han aprobado en pleno son, por un lado, la aprobación del pago del alquiler de este edificio y, en segundo lugar, la cesión de este edificio para ser la nueva sede de la Mancomunidad de la Vera. José María, cuéntanos cómo ha ido el pleno. Bueno, pues ha sido un pleno intenso y multitudinario. Todos los trabajadores de la mancomunidad han estado allí presentes y muchos vecinos del pueblo. Y bueno, digo que ha sido intenso porque más o menos, a pesar de que más o menos ha ocurrido lo que se preveía, pero duele que haya concejales de la oposición que sigan en sus 13 y que hayan votado en contra para no levantar no abrir ese melón. Cuacos ha puesto toda la carne en el asador, modestia aparte, especialmente este alcalde, junto con el presidente de la mancomunidad, Samuel Martín, para que se mantenga en Cuacos per seculum seculorum, hasta que vengan otros y opinen otra cosa, que creo que no, porque la sede se crea aquí a finales de la década de los 70 por un fundamento histórico para no discutir con otra localidad, para que no hubiera malos rollos. ¿Por qué? Pues porque aquí muere un emperador y ese es el fundamento histórico, y además el primer presidente de la mancomunidad, o de lo que era entonces sería una mancomunidad que no tenía tal denominación, fue el alcalde por entonces de Madrigal de la Vera, la otra punta de la comarca. No había problema, esto era equidistante también de todos los municipios, pues se decide que sea aquí, y así tiene que continuar siendo. Los servicios mancomunados se tienen que prestar desde Cuacos, y esta sede, que es un edificio histórico, pues no cumple con accesibilidad ni con prevención de riesgos laborales, con otro último inconveniente, grave inconveniente, de aquí hay una contaminación, sobre todo en la planta baja, los trabajadores que están ahí, de gas radón, ¿vale? Entonces eran muchas historias ya que había que tomar una decisión, y así se ha hecho. Hablemos, José María, de las condiciones. Bueno, es un edificio moderno, es un edificio que tiene muchas estancias donde van a poder estar las diferentes áreas que componen la mancomunidad. ¿En qué condiciones cede el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste este edificio? Vosotros creo que os vais a hacer cargo, el municipio de Cuacos, del alquiler, por lo menos en los próximos meses, hasta que se solucione ese tema, ¿correcto? Sí, más o menos es así. El acuerdo al que se ha llegado, bueno, pues un contrato de arrendamiento, ¿vale?, entre un particular, un vecino de aquí de Cuacos, que es el propietario de este centro de formación, que era un centro de formación, ¿vale?, con una renta, un arrendamiento a 5 años, con una renta mensual de 1.300 euros, ¿vale? Es lo que, bueno, es un edificio, ya digo, muy, muy bueno, con gran capacidad y que está prácticamente nuevo. Vale, pues eso es a lo que nos obligamos el Ayuntamiento de Cuacos, a correr con esos gastos 5 años, pero de alguna manera hay una revisión con una opción a compra a los 2 años. O sea, los 2 primeros años puede haber una opción a compra y de alguna manera una revisión de ese contrato, aunque se siguiera siendo en arrendamiento, pero va a ser así. Se va a hacer el primer año a cuenta de un plan provincial que tiene la Diputación de Cáceres para gastos corrientes, ¿vale? Entonces por ahí se va a meter en un principio, y nos damos plazos, tanto el presidente de mancomunidad y especialmente este alcalde, para ya, y ahora ya anuncio también lo siguiente, para ya profundizar en negociaciones que estoy manteniendo con presidencia y vicepresidencia, con Abel Bautista de la Junta de Extremadura, ¿vale? Y esta mañana mismo, acabado el pleno,
pues nos han convocado el presidente de la Diputación de Cáceres a una reunión este lunes, al presidente de la Mancomunidad, a mí, y en este caso también va a ir a esa reunión el secretario interventor del Ayuntamiento de Cuacos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se busca es que las distintas administraciones nos sufraguen este gasto. Vale. Con lo cual, por eso he dicho al principio, he empezado, que para mí pues sería una idea que se mantuviera de una manera definitiva. De momento es temporal, pero todo hace indicar que se va a convertir en definitiva. Vale. Este edificio, el Ayuntamiento de Cuacos se lo cede a la Mancomunidad, pero ahora Mancomunidad de la Vera tiene que organizar un pleno extraordinario que ya tiene fecha, es el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, y se necesita una mayoría simple, es decir, 13 de los 19 representantes de los diferentes municipios tendrían que aprobar este acuerdo de cesión. Bueno, es un convenio interadministrativo y no es una mayoría simple, perdona que te corrija, es una mayoría cualificada de dos tercios de los representantes de la Mancomunidad, que serían 13, deben de decir que sí a ese convenio. El único gasto que ya es, ¿vale? Con el que corre el ayuntamiento es con el arrendamiento. Todo lo demás que conlleve, si hay que hacer una actuación, alguna pequeña obra en este edificio, pues corre a cargo de la gestionaria de la Mancomunidad, ¿vale? Y gasto, pues obviamente, como lo ha sido siempre, pues de limpieza de sus instalaciones, o de las instalaciones de las cuales estarán haciendo uso, gastos como es alumbrado, internet, telefonía, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que socorren ellos con estos gastos. O sea, nosotros es un gasto limpio, comillas, y es esa renta. ¿No? Si el próximo jueves el Pleno de la Mancomunidad aprueba definitivamente el traslado de la sede, podemos estar diciendo que en junio estaría la mudanza completada. Sí, es la idea. Es la idea. Yo incluso le dije esta mañana a Samuel, digo, el día 1 de junio, no, tan rápido no, porque es que yo la idea es de que sea ya mismo, ¿no? Entonces sí, en junio la sede estará aquí, en este nuevo edificio, y bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿vale? Que consolida la capitalidad administrativa de Cuacos de Yuste, que se mantiene. Insistir en lo que he comenzado al principio de la entrevista, que yo creo que hay compañeros concejales que no tienen el concepto claro de lo que hoy se iba a aprobar, y que su voto en contra y su no asistencia a un pleno, o sea, somos 7 concejales, hemos estado 6, ¿vale? El grupo Cáceres Viva, representada solamente por una concejala, no ha estado su portavoz, pues ha votado que no, de una manera con argumentos absurdos, sin ningún sentido, y si me votas que no, entiendo que deben de presentar alguna alternativa para que se hubiese estudiado, votado, incluso en sede plenaria, ¿no? Es un no sistemático y lógico que yo entiendo que no representa a su electorado. Creo que la gente quiere el porvenir del pueblo, y ese no, pues, como ya dije en la otra entrevista que me hiciste, y hoy han quedado muy claras las cartas, han quedado al descubierto. El del PSOE ha votado a favor también, el único representante que tiene el PSOE, el concejal, ha votado a favor, lo ha defendido, que tenía que ser así. Quería decir esto, acabo de una manera un tanto agridulce, pero es lo que hay, y quiero que eso se sepa porque es importante. Bueno, la noticia es que tenemos una nueva sede. Sí, en la próxima semana se aprueba en pleno de Mancomunidad. Es el edificio Zeica, que está en la zona del polígono industrial de Cuacos de Yuste. Las vistas a la Sierra de Gredos son maravillosas, y consideramos que se soluciona así un problema que se venía arrastrando desde hace muchos años, de poca accesibilidad, casi nula accesibilidad, de la actual sede de la Mancomunidad.
Gracias, alcalde. Gracias, José María. A vosotros.